Y si todo lo que has perdido en la vida no fue por mala suerte, sino porque hablaste demasiado pronto, existe un principio tan antiguo como la conciencia humana misma, tan poderoso, que quienes lo dominan parecen moverse por el mundo con una gracia incomprensible, mientras quienes lo ignoran arrastran consigo una cadena invisible de oportunidades abortadas, sueños desvanecidos y promesas que nunca llegaron a materializarse. No se trata de superstición, ni de pensamiento mágico barato, se trata de una ley psicológica tan precisa como la gravedad, tan implacable como el tiempo, y tan ignorada como las verdades que más nos incomodan. Neville Goddard, el místico de Barbados, que transformó la metafísica en método práctico durante el siglo XX, dedicó años a desentrañar esta verdad fundamental. Entre sus enseñanzas más radicales y menos comprendidas, se encuentra una instrucción que va contra todo instinto social humano. No le cuentes a nadie lo que estás creando, no compartas tus planes, no reveles tus intenciones, no abras la puerta de tu mundo interior antes de que la semilla haya germinado en la oscuridad protectora del silencio. Esta no es una invitación al aislamiento social, ni una glorificación del secretismo patológico, es algo mucho más profundo y perturbador. Es el reconocimiento de que la realidad responde a estados de conciencia, no a palabras vacías, y que cada vez que hablas de lo que aún no has materializado, estás diluyendo la intensidad emocional que tu imaginación necesita para solidificar lo invisible en visible. La humanidad moderna vive en una paradoja tecnológica brutal. Nunca antes había sido tan fácil compartir cada pensamiento, cada intención, cada proyecto antes de que siquiera exista. Las redes sociales han creado una cultura de la revelación constante, donde el valor de una experiencia parece medirse por cuántos testigos virtuales puede acumular. Se anuncia el negocio antes de tener el primer cliente. Se proclama la transformación personal antes del primer día de disciplina. Se comparte el sueño antes de haber dado el primer paso real hacia su cumplimiento. Y luego viene la extraña sensación de vacío, la pérdida inexplicable de motivación, la energía que se evapora como agua en el desierto. Lo que nadie dice es que ese fenómeno tiene una arquitectura psicológica precisa, una razón por la cual hablar mata más proyectos que el fracaso mismo. Cuando una persona concibe una idea, un deseo, un objetivo que realmente importa, se genera en su psique un estado de tensión creativa. Esa tensión es energía pura, potencial condensado, la fuerza que impulsa la acción y la persistencia. Es incómoda, sí, pero esa incomodidad es el combustible. Goddard entendió que la imaginación no es una facultad decorativa del cerebro, sino el taller donde la conciencia moldea la experiencia futura. Cuando imaginas vívidamente algo con sentimiento, tu sistema nervioso no distingue entre lo imaginado y lo real. Tu cuerpo, tus emociones, tu energía responden como si ya estuviera ocurriendo. Esa respuesta fisiológica y emocional es lo que Neville llamaba el estado del deseo cumplido, el secreto detrás de toda manifestación deliberada. Pero hay un enemigo silencioso de este proceso, uno que opera con la apariencia de inocencia social, la necesidad humana de validación externa. Cuando compartes tu visión, tu plan, tu objetivo con otros, especialmente antes de que haya evidencia tangible de su materialización, estás buscando inconscientemente que otros confirmen la validez de tu deseo. Necesitas que te digan que es posible, que es buena idea, que tiene sentido, y en el momento en que recibes esa validación verbal, algo peligroso sucede en tu economía psíquica. La tensión creativa se disipa, tu cerebro recibe una recompensa social anticipada, el alivio de ser comprendido, la dopamina de la aprobación, la sensación de que ya has logrado algo simplemente por haberlo verbalizado. Pero no has logrado nada, solo has gastado la energía que debía impulsar la acción real. Los estudios en psicología social han confirmado lo que Goddard intuía desde la experiencia mística. Cuando las personas anuncian públicamente sus objetivos, especialmente aquellos relacionados con cambio personal o logros significativos, la probabilidad de que los completen disminuye drásticamente. El fenómeno es conocido como sustitución simbólica. El cerebro trata el reconocimiento social por la intención como si fuera reconocimiento por el logro. Ya obtuviste la recompensa emocional. La urgencia interna se debilita. El proyecto se vuelve optativo en lugar de inevitable. Y luego, cuando la motivación inicial se desvanece y la realidad exige esfuerzo sostenido, no hay combustible interno suficiente para continuar. La semilla fue expuesta a la luz demasiado pronto, y se marchitó antes de echar raíces. Pero el daño del hablar prematuro no termina ahí. Existe una dimensión aún más sutil y devastadora: la energía de duda que otros proyectan sobre tu visión. La mayoría de las personas
Operan desde paradigmas de limitación profundamente arraigados. Sus creencias sobre lo posible están condicionadas por su propia historia de fracasos, miedos y renuncias. Cuando les cuentas algo que excede los límites de su mapa mental del mundo, no pueden evitar proyectar escepticismo, incluso cuando te sonríen y asienten. Esa duda invisible es energía real, es frecuencia, y si tu propia convicción no es todavía lo suficientemente sólida, la duda ajena puede infiltrarse en tu campo psíquico como un virus silencioso, erosionando la fe desde adentro, no porque sean malas personas, sino porque la mayoría de la humanidad ha sido entrenada para protegerse del dolor de la desilusión mediante el cinismo preventivo. Neville Goddard insistía en que la imaginación debe ser cultivada en secreto, como una llama protegida del viento. Cada noche, antes de dormir, recomendaba entrar en un estado de relajación profunda y construir una escena mental que implicara el cumplimiento del deseo, no la escena del esfuerzo, no la lucha, no el proceso, sino el resultado final experimentado sensorialmente, como si ya fuera real. Dormir en ese estado, impregnar el subconsciente con esa impresión mientras el consciente crítico descansa, y sobre todo, no contaminar ese ritual sagrado con la necesidad de explicarlo, justificarlo o compartirlo. El silencio no es pasividad, es concentración, es protección, es la matriz, donde lo invisible gestiona su nacimiento hacia lo visible. Esta enseñanza choca frontalmente con la cultura contemporánea del emprendimiento performativo, donde el éxito parece medirse por la capacidad de generar ruido mediático antes de tener resultados tangibles. Se enseña a las personas a construir marca personal, a posicionarse como expertos, a vender la visión antes de haberla materializado, y funciona para algunos, aquellos cuyo negocio es precisamente la venta de expectativas, pero para quien busca crear algo real, algo sólido, algo que trascienda el espectáculo digital, este camino es una trampa mortal, porque el verdadero poder creativo no necesita espectadores, necesita convicción interna tan absoluta, que la realidad externa no tenga más opción que reorganizarse para reflejarla. Los grandes constructores de la historia, los artistas que cambiaron paradigmas, los inventores que materializaron lo imposible, los líderes espirituales que desafiaron el statu quo, todos compartieron un patrón: largos periodos de gestación en silencio. Jesús 40 días en el desierto, Buda bajo el árbol Bodhi, Nikola Tesla, visualizando inventos completos en su mente, antes de tocar un destornillador, Leonardo llenando cuadernos privados, con ideas que el mundo no vería hasta siglos después. No era timidez, no era inseguridad, era comprensión instintiva, de que la creación requiere un espacio sagrado, donde lo todavía frágil pueda fortalecerse sin interferencia. Una vez que la cosa está hecha, una vez que el resultado es innegable, entonces puede ser compartido, pero mientras está en proceso de convertirse, el silencio es su escudo y su alimento. La obsesión moderna con la transparencia, con la autenticidad performativa, con mostrar el proceso, ha creado una generación de personas que documentan más de lo que construyen, que narran más de lo que viven, que buscan validación más de lo que buscan resultados, y en ese intercambio invisible, la potencia creativa se diluye en comentarios, en likes, en conversaciones que dan la ilusión de progreso, sin generar transformación real. Goddard advertía que el estado de conciencia lo es todo, y que ese estado debe ser protegido con ferocidad. Cada vez que sometes tu visión al juicio externo prematuro, estás permitiendo que fuerzas ajenas a tu ser interno participen en la ecuación creativa, y la mayoría de esas fuerzas operan desde el miedo, la limitación y el condicionamiento colectivo. Hay quienes argumentarán que compartir objetivos genera accountability, que hacerlos públicos crea compromiso, y para ciertos tipos de metas superficiales, quizás funcione, pero para aquello que toca el núcleo de tu ser, para esos deseos que nacen de lo más profundo de tu alma, la accountability externa es irrelevante. O lo haces porque no puedes no hacerlo, porque tu integridad interna lo exige, o no lo haces. La presión social puede generar acción temporaria, pero no puede sostener transformación profunda. Solo la convicción interna, alimentada en silencio, cultivada en la oscuridad protectora de tu propio mundo interior, tiene ese poder. El silencio del que habla Neville no es mutismo social, no es aislamiento, es discriminación consciente, es saber cuándo hablar y cuándo callar, con quién compartir y con quién guardar. Es reconocer que no todas las personas tienen derecho a acceder a tu visión en estado embrionario, que tu mundo interior es un templo, no una plaza pública, que la intimidad con tus propios deseos es la fuente de tu poder creativo,
y que diluirla en conversaciones casuales es un acto de autosabotaje disfrazado de apertura. Los sabios de todas las tradiciones lo han dicho de mil maneras. Guarda el secreto hasta que madure, protege la visión hasta que se solidifique, no arrojes perlas a los cerdos, no porque los demás sean indignos, sino porque no pueden ver lo que tú ves, no pueden sentir lo que tú sientes, y su incapacidad de comprender contamina el campo donde tu creación está gestándose. Cuando finalmente algo se materializa, cuando el proyecto existe, cuando el cambio es innegable, cuando el resultado está ahí para quien quiera verlo, entonces el silencio puede romperse, pero no desde la necesidad de validación, sino desde la abundancia del hecho consumado. Ya no estás pidiendo permiso para soñar, estás mostrando evidencia de que el sueño se soñó a sí mismo hacia la realidad. Ya no hay nada que proteger porque la semilla se convirtió en árbol, y ese árbol no necesita que nadie crea en él para existir, simplemente está ahí, sólido, innegable, dando frutos. Esa es la única prueba que importa, todo lo demás es ruido. La práctica del silencio disciplinado revela algo incómodo sobre la naturaleza humana. Cuánto de lo que llamamos compartir es en realidad mendigar aprobación, cuánto de lo que llamamos autenticidad es performance, cuánto de lo que llamamos conexión es dispersión de energía. Nos han enseñado que la vulnerabilidad es noble, y lo es, pero existe una diferencia abismal entre vulnerabilidad madura, que nace de la fortaleza, y busca intimidad genuina, y vulnerabilidad prematura, que nace de la inseguridad y busca rescate emocional. Compartir una visión antes de que tenga raíces pertenece a la segunda categoría. Es el niño pidiendo que le aseguren que su dibujo es bonito antes de terminarlo, en lugar del artista que trabaja hasta el agotamiento, porque la obra misma lo exige, y solo al final, si acaso, la muestra al mundo. Neville vivió esta enseñanza radicalmente. Durante años impartió conferencias en pequeños auditorios, escribió libros que circulaban en círculos limitados, trabajó con personas de manera íntima y discreta, no buscó fama, no construyó imperio mediático, no hizo del misterio un producto, simplemente enseñó el método, asume el sentimiento del deseo cumplido, vive desde ese estado, protege esa asunción con silencio y persistencia, y observa cómo la realidad se reorganiza para reflejarlo. Los que lo tomaron en serio y aplicaron el principio, reportaron resultados que desafían la lógica materialista. Los que lo trataron como filosofía bonita pero impráctica, siguieron atrapados en los mismos patrones de siempre. La diferencia no estaba en la enseñanza, sino en la disposición a operar desde un paradigma que la cultura dominante considera absurdo, que la conciencia precede y determina la experiencia, no al revés. En la era de la sobreexposición digital, donde algoritmos recompensan la frecuencia sobre la profundidad, donde la visibilidad se confunde con relevancia, donde el silencio es interpretado como ausencia, elegir callar es un acto revolucionario, es rechazar el contrato implícito de la cultura del contenido, que tu valor está determinado por cuánta atención puedes capturar, es afirmar que existe una dimensión de la realidad inaccesible a las métricas, invisible a las cámaras, inmune a los comentarios, donde la verdadera creación ocurre. Esa dimensión es tu interior, y cada vez que la expones antes de tiempo, la debilitas. Cada vez que traduces tu visión en palabras para consumo ajeno antes de que haya tomado forma, le restas densidad. Cada vez que buscas validación externa para algo que debería bastarse con tu certeza interna, estás confesando que no crees realmente en ello. El costo de ignorar este principio no siempre es dramático. A veces es simplemente una vida de potencial sin realizar, de ideas que nunca pasaron de conversaciones entusiastas, de versiones de ti mismo que pudieron ser, pero quedaron archivadas en la categoría de algún día. ¿Cuántos libros no escritos? ¿Cuántos negocios no lanzados? ¿Cuántas transformaciones personales abortadas? No por falta de capacidad, no por falta de oportunidad, sino por falta de protección energética, por haber gastado en palabras lo que debía invertirse en acción, por haber buscado testigos antes de tener evidencia, por haber necesitado que otros creyeran antes de creer profundamente uno mismo. Existe un tipo de fe que nace del silencio sostenido, una convicción que se forja cuando te niegas a disolver tu visión en el escepticismo colectivo, cuando proteges tu imaginación como el activo más valioso que posees, cuando aceptas caminar solo en el territorio del todavía no manifestado, hasta que se vuelva innegable. Esa fe no es ciega, es clarividente, ve lo que todavía no existe con más claridad que lo que ya está aquí, y sabe que hablar de ello antes de tiempo es como encender una luz en una habitación oscura, donde necesitas que tus ojos se ajusten para ver lo invisible. La luz social, la aprobación, el reconocimiento prematuro, todo eso es contaminación lumínica,
que te impide desarrollar la visión interior necesaria para materializar lo extraordinario. Así que la pregunta no es si compartir o no compartir. La pregunta es si estás dispuesto a soportar la tensión creativa que implica gestar algo en soledad, si puedes tolerar que otros no sepan quién estás llegando a ser, hasta que ya lo seas, si tienes el coraje de trabajar sin audiencia, hasta que el trabajo mismo sea la audiencia que importa, porque en última instancia, todo lo que vale la pena crear, requiere ese útero oscuro del silencio, donde lo imposible se vuelve inevitable, donde la imaginación concentrada opera sin interferencia, donde tu estado interno es tan absoluto, que la realidad externa no tiene otra opción que rendirse ante él. Y cuando eso ocurre, cuando finalmente manifiestas aquello que protegiste en secreto, no necesitas explicarlo, ya está ahí, y el silencio que lo gestó se convierte en el rugido callado de lo real. Lo que Neville llamó el primer secreto del éxito no es accidental. El silencio es un concepto que se repite casi obsesivamente en sus conferencias, un principio tan fundamental que rechazarlo equivale a sabotear toda la estructura de la manifestación. Existe un término que usaba para describir lo que ocurre cuando compartes prematuramente aborto mental. No es metáfora ligera, es un diagnóstico clínico de lo que le ocurre a una idea gestándose en la oscuridad protectora de tu imaginación, cuando es expuesta demasiado pronto a la luz hostil del escepticismo colectivo. La semilla se pudre antes de germinar, la criatura imaginaria muere antes de nacer en la dimensión tridimensional, y lo peor es que la mayoría de las personas ni siquiera entienden que fueron ellas mismas quienes sostuvieron el cuchillo. La neurociencia ha confirmado lo que Neville enseñaba desde la intuición mística. Cuando anuncias públicamente tus objetivos, tu cerebro recibe un torrente de dopamina, como si ya hubieras logrado algo. La dopamina no se libera principalmente cuando obtienes la recompensa, se libera en la anticipación, en la promesa de que algo está por venir. Pero aquí está el problema existencial que nadie quiere admitir. El cerebro humano no distingue entre anticipación real y anticipación social artificial. Cuando le cuentas a alguien tu gran plan y esa persona responde con admiración, con un qué increíble, con ese brillo de reconocimiento en sus ojos, tu sistema nervioso interpreta esa validación como si fuera el resultado consumado. Ya conseguiste lo que buscabas: reconocimiento, estatus, la sensación de ser alguien importante. El proyecto ya cumplió su función psicológica fundamental, que no era construir algo real, sino sentirte mejor contigo mismo. Misión cumplida, motivación evaporada. Esto explica un fenómeno brutal, que todos hemos observado, pero pocos nombran. La persona que anuncia constantemente nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevas transformaciones, y nunca termina ninguno. No es falta de disciplina, no es falta de talento, es adicción a la dopamina del anuncio, es preferir la sensación embriagadora de ser percibido como alguien en camino a la grandeza, sobre el trabajo ingrato, invisible, solitario, de convertirse efectivamente en alguien grandioso. Las investigaciones de Peter Goldwitzer, en la Universidad de Nueva York, demostraron que estudiantes que revelaban sus intenciones de estudio a un experimentador tenían significativamente menos probabilidades de completar el trabajo necesario. La conclusión era perturbadora. Decirle a otros lo que quieres lograr crea una sensación prematura de completitud. Tu cerebro cierra la brecha motivacional antes de que hayas dado el primer paso real. Y aquí la cosa se vuelve filosóficamente incómoda. Si la mayoría de tu deseo de lograr algo está impulsado por la necesidad de reconocimiento social, entonces revelar ese deseo antes de materializarlo es como masturbarte emocionalmente con la fantasía del éxito. En lugar de tener sexo real con el éxito mismo, obtienes el orgasmo químico sin la concepción. Es placer sin consecuencia, estimulación sin creación, y la cultura digital contemporánea ha perfeccionado esta forma de onanismo espiritual hasta convertirla en el modelo dominante de interacción humana. Anuncia, no construyas; declara, no hagas; proyecta la imagen del cambio sin atravesar el dolor del cambio, y luego pregúntate por qué tu vida es una colección de intenciones vacías en lugar de logros sólidos. Neville entendía algo que la psicología apenas está empezando a articular. Existe una economía energética de la conciencia. Tienes una cantidad finita de convicción disponible para cualquier proyecto dado. Esa convicción es combustible emocional. Cuando la dispersas en conversaciones, cuando la disuelves en explicaciones, cuando la gastas tratando de convencer a otros de que tu visión tiene mérito, estás vaciando el tanque antes de encender el motor. La persona promedio necesita validación externa, porque su convicción interna es débil. Necesita que otros crean porque no cree lo suficiente ella misma. Y ahí está la trampa.
Mientras más necesites que otros crean, menos creerás tú, y mientras menos creas tú, más dependerás de ellos. Es un círculo vicioso que convierte tu potencial creativo en un espectáculo de mendicidad emocional. Pero hay algo aún más siniestro, operando bajo la superficie. Cuando compartes tu visión con otros, especialmente en las etapas tempranas, no solo estás buscando validación, estás invitando contaminación psíquica. Las creencias limitantes de otros son contagiosas. Su escepticismo es un virus que busca huéspedes, y si tu inmunidad mental no es lo suficientemente fuerte, si tu fe en lo que estás creando no es absoluta, ese virus va a infectar tu campo de conciencia, no porque sean malas personas, simplemente porque la mayoría de los humanos operan desde paradigmas de escasez, miedo y limitación tan profundamente internalizados, que ni siquiera los reconocen como tales. Les cuentas que vas a escribir una novela, y ellos inmediatamente piensan en las estadísticas de rechazo editorial. Les dices que vas a lanzar un negocio, y su mente salta a las tasas de fracaso empresarial. Les hablas de una transformación personal radical y reviven mentalmente todas sus propias tentativas fallidas. Neville advertía específicamente: no discutas tus ambiciones o deseos con otros, porque solo ecoarán tus miedos presentes. Esta frase merece ser desempacada con bisturí quirúrgico. Cuando estás manifestando algo, la razón por la cual todavía no está presente en tu realidad tridimensional es porque tu concepto de ti mismo no está alineado con esa nueva realidad. Estás en transición entre dos identidades, la persona que eres y la persona en quien te estás convirtiendo. Ese espacio intermedio es extremadamente vulnerable. Si hablas con personas que solo conocen tu versión antigua, ellos van a reflejar esa versión de vuelta hacia ti con cada comentario, con cada pregunta, con cada expresión facial de duda. Y ese reflejo constante refuerza la identidad que estás tratando de trascender. Te mantiene atrapado en la versión de ti mismo que ya conocen, porque su percepción de ti ejerce presión gravitacional sobre tu psique. La investigación sobre identidad social lo confirma. Los humanos son criaturas profundamente tribales, que ajustan su comportamiento para mantener coherencia con cómo son percibidos por su grupo. Si tu tribu te conoce como X, experimentarás resistencia psicológica inconsciente cada vez que intentes convertirte en Y, porque convertirte en Y implica traicionar las expectativas sociales que definen tu lugar en la jerarquía tribal. Es por eso que las transformaciones radicales casi siempre requieren algún grado de aislamiento social. No puedes convertirte en alguien nuevo mientras todos a tu alrededor te están tratando como si fueras alguien viejo. Sus percepciones son prisiones invisibles que mantienen tu evolución contenida dentro de límites socialmente aceptables. Aquí es donde la enseñanza de Neville se vuelve verdaderamente radical, casi antisocial en su implicación. Porque lo que está diciendo no es simplemente no compartas tus planes, lo que está diciendo es que la mayoría de tus relaciones sociales operan como anclas, que te mantienen sumergido en la mediocridad, y que liberarte requiere cortar esas anclas, aunque sea temporalmente, requiere estar dispuesto a ser malinterpretado, a ser visto como distante, a decepcionar a quienes esperan que permanezcas predecible. La persona promedio está más comprometida con la comodidad de sus relaciones existentes, que con la incomodidad de su propio crecimiento, y por eso nunca crece realmente, solo envejece dentro del mismo paradigma, rodeada de las mismas personas que la reflejan en la misma versión estancada de sí misma. La cultura del emprendimiento moderno ha tratado de hackear este principio, con conceptos como accountability partners y declaraciones públicas de objetivos, y funcionan, hasta cierto punto, pero solo para un tipo muy específico de metas de proceso, metas medibles, metas que no requieren transformación identitaria profunda. Los estudios muestran que compartir reportes escritos de progreso con un amigo aumenta las probabilidades de éxito, pero solo cuando te están responsabilizando del proceso, no del resultado. La diferencia es crucial. Proceso es lo que haces, resultado es quién te conviertes. El primero puede ser supervisado externamente, el segundo debe ser protegido internamente. Cuando Neville hablaba de silencio, se refería específicamente al tipo de transformación que la sociedad no puede medir, que las métricas no pueden capturar, que los extraños no pueden validar. Se refería a cambios en el estado de conciencia, en la identidad fundamental, en la estructura misma de cómo experimentas la realidad. Ese tipo de cambio no puede ser sometido a escrutinio público, sin ser destruido. Es demasiado frágil en sus etapas iniciales, demasiado íntimo, demasiado extraño para ojos no iniciados. Imagina tratar de explicarle a alguien que estás reprogramando tu subconsciente para operar desde la asunción de que ya eres millonario,
Cuando tu cuenta bancaria muestra $300 y 3 rechazos de tarjetas de crédito, la disonancia cognitiva es tan brutal que la persona promedio inmediatamente te categorizará como delusional, y su categorización, si no eres lo suficientemente fuerte, puede infectar tu propia percepción de ti mismo. La verdad incómoda es que la mayoría de las personas prefieren que fracases antes que verte trascender el nivel en el que ellos están estancados, no conscientemente. Claro, nadie admite conscientemente que la grandeza ajena les resulta amenazante, pero inconscientemente, tu éxito cuestiona sus excusas, tu transformación expone su estancamiento, tu audacia revela su cobardía, y el ego humano tiene mecanismos de defensa muy sofisticados para neutralizar esa amenaza. Uno de esos mecanismos es el escepticismo disfrazado de realismo, otro es el consejo condescendiente disfrazado de preocupación, otro es la proyección de sus propios fracasos disfrazada de experiencia valiosa, y si no sabes detectar esos mecanismos, van a destruir tu visión antes de que salga del útero de tu imaginación. La investigación reciente sugiere un matiz interesante. Compartir objetivos funciona cuando lo haces con alguien que percibes de estatus superior. La razón es psicológicamente fascinante. Cuando revelas tu meta a alguien cuya opinión realmente valoras, experimentas lo que los investigadores llaman ansiedad de evaluación, que paradójicamente aumenta tu motivación. No quieres quedar mal frente a esa persona. Su percepción de ti importa lo suficiente como para que el miedo al juicio te impulse hacia adelante, en lugar de paralizarte. Pero nota el criterio. Alguien de estatus superior, no tus amigos mediocres, no tu familia bien intencionada, pero limitada. No los extraños en redes sociales, alguien cuyo respeto tengas que ganarte a través de resultados reales. Esto revela algo brutalmente honesto sobre la naturaleza humana. Somos animales jerárquicos que respondemos a dinámicas de dominancia. Aunque nos disguste admitirlo, el accountability solo funciona cuando viene de arriba en la jerarquía de competencia. Tu igual no puede responsabilizarte efectivamente porque están jugando el mismo juego al mismo nivel. Tu inferior ciertamente no puede. Solo alguien que ya ha logrado lo que tú buscas, alguien cuya aprobación representa genuino valor, puede ejercer la presión psicológica necesaria para contrarrestar tu tendencia al autosabotaje, y aún así, la relación debe ser escogida cuidadosamente. Un mentor verdadero, alguien invertido en tu éxito, puede ser el recipiente apropiado para tu visión. Un judge crítico, que disfruta señalando imposibilidades, aunque sea exitoso, seguirá siendo veneno. Pero incluso con la persona correcta, el timing importa. Neville enfatizaba que solo después de que tu nueva realidad esté establecida en tu vida, después de que haya estado presente por un tiempo, entonces puedes declarar el éxito, no inmediatamente después de los primeros signos, no cuando apenas estás viendo evidencia, cuando ya es innegable, cuando el árbol ha crecido completo y está dando frutos, porque hay otra trampa. Celebrar prematuramente, anunciar victoria cuando apenas comenzó la batalla. Ese rush de dopamina por compartir las buenas noticias puede interrumpir el momentum que te llevaría al siguiente nivel. Has visto esto 1000 veces. La persona que consigue el primer cliente y lo celebra como si hubiera construido un imperio, solo para descubrir 3 meses después que perdió el momentum y está de vuelta en cero. El silencio que Neville prescribe no es pasivo, es activo, disciplinado, militante. Es rechazar activamente la tentación de buscar validación, es cortar conversaciones que invitan a la duda, es proteger tu espacio mental como un samurái protege su espada, porque tu mente es el único territorio donde tienes control absoluto. Y cada vez que permites que la conciencia ajena entre sin filtro, estás entregando ese control. La mayoría de las personas viven con las puertas de su mente abiertas de par en par, dejando entrar cualquier opinión, cualquier crítica, cualquier proyección que pase por ahí, y luego, se preguntan por qué su paisaje interno parece un basural de pensamientos contradictorios y creencias limitantes que ni siquiera son suyas. Existe una razón por la cual todas las tradiciones místicas enfatizan alguna forma de retiro, de soledad, de silencio. Los monjes budistas, los ascetas cristianos, los sufíes en sus retiros de 40 días, los chamanes en sus visiones solitarias. No es coincidencia. No es preferencia cultural arbitraria, es reconocimiento universal de que la transformación profunda requiere desconexión temporal del ruido colectivo, porque el ruido no es solo auditivo, es energético, es la constante demanda de que expliques quién eres, que justifiques lo que estás haciendo, que demuestres por qué mereces ocupar espacio en el mundo, y esa demanda, tan normalizada que ni la notas, es un drenaje constante de la energía que necesitas para crear algo extraordinario.
La persona común gasta más energía justificando su vida ante otros, de la que gasta realmente viviéndola, más tiempo explicando sus planes que ejecutándolos, más atención en cómo son percibidos, que en quiénes están llegando a ser, y el resultado es una existencia performativa, donde la sustancia ha sido reemplazada por la sombra, donde el mapa se ha vuelto más importante que el territorio, donde la narrativa sobre tu vida se ha vuelto más real para ti que tu vida misma. Esto no es vivir, es documentar, es curar una versión estética de la existencia para consumo externo, mientras la versión real se marchita por falta de atención. Neville no estaba predicando aislamiento permanente. Estaba señalando una fase necesaria en todo ciclo creativo, la gestación en oscuridad, así como la semilla germina bajo tierra, antes de emerger como planta, así como el feto se desarrolla en el útero protegido antes de enfrentar el mundo. Toda creación significativa requiere un periodo de invisibilidad, donde puede fortalecerse sin interferencia. La cultura moderna ha olvidado este principio completamente. Ahora se espera que documentes el proceso, que compartas el journey, que hagas público cada paso, y en esa expectativa hay algo profundamente destructivo, porque lo que obliga es performar crecimiento en lugar de experimentarlo. Lo verdaderamente controversial de la enseñanza de Neville no es el silencio mismo, es la implicación de que la mayoría de lo que llamas comunidad, apoyo, conexión, es en realidad distracción, interferencia, dilución, que estás rodeado de personas que inconscientemente sabotean tu grandeza, porque tu mediocridad les resulta más cómoda, que tus relaciones más cercanas pueden ser las cadenas más fuertes que te mantienen atado a versiones obsoletas de ti mismo, y que liberarte podría requerir decepcionar, confundir, o incluso perder temporalmente a algunas de esas personas. Esta no es una verdad que venda libros de autoayuda, ni que genere seguidores leales. Es una verdad que aísla, que incomoda, que exige que priorices tu evolución sobre tu popularidad, pero esa priorización es exactamente lo que separa a quienes realmente transforman sus vidas, de quienes solo hablan eternamente sobre transformarlas. Los que lo logran entienden que hay momentos donde debes elegir entre ser comprendido y ser grandioso, y no puedes tener ambos, donde debes decidir si vas a vivir según las expectativas de tu tribu, o según las posibilidades de tu imaginación, donde la aprobación social se convierte en el precio que pagas por permanecer pequeño, y el silencio disciplinado se convierte en el precio que pagas por la posibilidad de ser inmenso, y ese precio, aunque nadie quiera admitirlo, es mucho más alto de lo que la mayoría está dispuesta a pagar, porque significa estar dispuesto a caminar solo, significa estar dispuesto a que te malinterpreten, significa estar dispuesto a que tu propio círculo más cercano te vea con extrañeza, mientras te conviertes en alguien que ellos ya no reconocen, y quizás lo más aterrador, estar dispuesto a la posibilidad de que falles, y que ese fracaso sea privado, sin el consuelo de una audiencia compasiva que te diga que al menos lo intentaste valientemente. Quizás la reflexión más perturbadora sobre el silencio de Neville no es lo que preserva, sino lo que revela sobre ti mismo, porque cuando te niegas a compartir, cuando proteges tu visión del escrutinio externo, te enfrentas a una pregunta ineludible: ¿realmente crees en lo que estás imaginando? ¿O solo necesitas que otros crean para que tú puedas creer? La mayoría de las personas descubre, en la soledad del silencio sostenido, que su fe es mucho más frágil de lo que pensaban, que lo que llamaban convicción era en realidad un préstamo emocional tomado del entusiasmo ajeno, que sin la validación constante del grupo, su visión colapsa como un edificio sin estructura interna. Lo que enfrentas en tu mundo ahora es resultado de tus pensamientos, creencias, sentimientos y actividad imaginal pasados. Esta afirmación de Neville es brutal en su implicación, porque elimina toda posibilidad de victimización. No hay enemigos externos, no hay mala suerte, no hay circunstancias fuera de tu control, solo hay una ecuación simple y aterradora: tu conciencia es la única causa de tu experiencia, y si eso es verdad, entonces cada queja que has pronunciado, cada explicación que has dado sobre por qué tu vida no es como la deseas, es fundamentalmente una mentira que te cuentas, para evitar la responsabilidad total de tu estado de conciencia. El silencio, entonces, no es solo una estrategia para proteger tus planes, es una invitación a la madurez existencial, más radical que existe: asumir que eres el autor único de tu realidad, sin excusas, sin atenuantes, sin la comodidad de culpar a factores externos. Y esa madurez es aterradora, porque significa que no puedes seguir siendo víctima, no puedes seguir siendo el personaje simpático de tu propia historia,
que lucha valientemente contra las circunstancias adversas. Tienes que convertirte en el Dios de tu propia experiencia, consciente de que cada estado de conciencia que habitas se solidifica eventualmente en forma tridimensional. El silencio permite que la mente descanse, que los pensamientos se asienten y que la creatividad florezca. Pero esta tranquilidad tiene un costo psicológico que nadie menciona. En el silencio prolongado, sin la distracción del ruido social, te enfrentas a todos los demonios que has estado evitando con el activismo constante, con las conversaciones interminables, con la necesidad de estar siempre conectado. El silencio no solo preserva tu energía creativa, también te obliga a confrontar la calidad de tu propia compañía, y la mayoría de las personas descubre que son compañía terrible para sí mismas, que su diálogo interno es un torrente de crítica, duda, autocompasión y narrativas limitantes que han estado repitiendo durante décadas. Por eso figuras como Moisés, Jesús, Buda y Gandhi regularmente pasaban tiempo solos en la naturaleza, asociado con su transformación personal e iluminación. No era escapismo, era confrontación deliberada con la estructura de su propia conciencia en ausencia de todo apoyo externo. Es fácil ser espiritualmente ambicioso cuando estás rodeado de una comunidad que refleja tu identidad elevada de vuelta hacia ti. Es fácil mantener la fe cuando hay un coro de voces afirmando tu visión, pero métete 40 días en el desierto, solo con tus propios pensamientos, sin validación, sin entretenimiento, sin escape, y descubrirás de qué está realmente hecha tu convicción. La mayoría descubriría que está hecha de humo. Puedes elegir no creer esto, pero lo creas o no. Todo lo que contemplas en el mundo exterior fue concebido dentro de tu propia conciencia antes de que lo experimentaras. Esta declaración de Neville no es metáfora poética, es afirmación literal sobre la mecánica de la realidad, y si se toma literalmente, significa que cada conversación que tienes sobre tus planes, cada vez que intentas explicar tu visión a alguien que opera desde un paradigma diferente de posibilidad, estás permitiendo que su concepto limitado de la realidad se mezcle con tu concepto emergente. Estás invitando contaminación ontológica. Estás dejando que su mundo penetre el tuyo antes de que el tuyo se haya solidificado lo suficiente como para resistir. La verdadera pregunta filosófica que el silencio plantea es: ¿quién controla tu realidad? ¿Es el resultado de tu imaginación disciplinada? ¿O es el resultado de las imaginaciones colectivas de todos con quienes interactúas? Porque si la conciencia crea realidad, entonces cada persona con quien compartes tu visión está proyectando su propia imaginación sobre ella. Su escepticismo no es solo opinión, es energía creativa, operando en dirección opuesta a la tuya, y a menos que tu imaginación sea significativamente más potente que la suya, a menos que tu fe sea más absoluta que su duda, su conciencia va a influenciar el resultado tanto como la tuya. Esto explica por qué la soledad puede ayudarnos a domar nuestras emociones y encontrar paz interna, pero también por qué es tan incómoda para la mayoría, porque en soledad, sin el espejo constante de la aprobación social, tienes que generar tu propia estabilidad emocional, tienes que encontrar tu propia fuente de certeza, y la mayoría de las personas han tercerizado su sentido del yo tan completamente a la percepción ajena, que cuando se quedan solas, experimentan algo parecido a la muerte del ego. No saben quiénes son sin alguien más diciéndoselo, no saben qué vale sin alguien más validándolo, no saben qué pensar sin alguien más confirmándolo. El silencio que Neville prescribe es, por lo tanto, mucho más que una técnica de manifestación, es un entrenamiento en autonomía ontológica, en la capacidad de existir independientemente del consenso de realidad del grupo, de sostener una visión que contradice la evidencia sensorial presente, sin colapsar bajo el peso de la disonancia cognitiva, de ser nadie a los ojos del mundo, mientras te conviertes en alguien en la arquitectura de tu propia conciencia. Y esa capacidad es rara, porque requiere algo que la civilización moderna ha casi extinguido: la habilidad de confiar en tu experiencia interna más que en la validación externa. Los estoicos creían que el silencio ayudaba a tranquilizar la mente y reducir distracciones, permitiendo que las personas se enfocaran en sus pensamientos y emociones, pero había algo más profundo operando en su práctica: el reconocimiento de que el ruido no es solo auditivo, es psicológico, emocional, energético. Es la constante presión de tener que explicarte, justificarte, defenderte ante un tribunal invisible de jueces que nunca están satisfechos, y en esa presión constante, tu atención se fragmenta en 1000 direcciones, tratando de gestionar cómo eres percibido en lugar de gestionar quién estás llegando a ser. El hombre moderno vive en un estado de esclavitud atencional tan completo que ni siquiera lo reconoce.
Su atención está constantemente siendo solicitada, demandada, comprada, vendida, notificaciones, mensajes, actualizaciones, noticias, opiniones, juicios, un bombardeo incesante de estímulos externos, diseñados para mantenerlo en modo reactivo perpetuo, y en ese modo, la posibilidad de imaginación sostenida, de contemplación profunda, de gestación creativa en silencio, se vuelve prácticamente imposible, no porque no tenga la capacidad, sino porque nunca está lo suficientemente quieto, lo suficientemente protegido, lo suficientemente desconectado del ruido colectivo, como para que algo original pueda emerger desde su interior. La soledad y el silencio no son estados pasivos, sino prácticas activas de compromiso con la realidad. Esta distinción es crucial, porque la cultura dominante interpreta el silencio como ausencia, como no hacer nada, como improductividad, pero el silencio del que habla Neville es una actividad de máxima intensidad, es la concentración total de tu imaginación en una dirección específica, sin dispersión, sin dilución, sin contaminación, es construir un mundo completo en tu mente con tal claridad sensorial, que tu sistema nervioso no puede distinguirlo de lo real, y luego habitar ese mundo internamente con tal consistencia que tu conciencia se reorganiza completamente alrededor de esa nueva identidad. Eso no es pasivo. Eso es trabajo psicológico de altísima dificultad, requiere disciplina mental, que la mayoría ni siquiera puede imaginar, requiere la capacidad de mantener un estado emocional elevado sin ningún apoyo externo, requiere fe en lo invisible tan absoluta, que la evidencia contraria presente simplemente deja de registrarse como relevante, y todo eso es 1000 veces más difícil cuando estás constantemente explicándote, justificándote, dialogando con otros sobre tu proceso, porque cada explicación es una oportunidad para que la duda se cuele, cada justificación es una confesión implícita de que necesitas que otros comprendan para que tú puedas continuar, cada diálogo es una puerta abierta a que la conciencia limitada ajena entre y desarme tu construcción interna. Existe una profunda ironía en el hecho de que vivimos en la era de mayor conectividad humana de la historia, y simultáneamente en la era de mayor soledad reportada, porque la conexión que la tecnología ofrece es superficial, performativa, transaccional, no es intimidad real, es intercambio de imágenes, de opiniones, de reacciones, pero la soledad profunda, esa que permite reflexión, introspección y autoconocimiento, esa que es necesaria para cualquier transformación significativa, se ha vuelto casi imposible de sostener. La persona promedio no puede estar 5 minutos sin revisar su teléfono, sin buscar estímulo externo, sin necesitar saber qué están pensando otros sobre algo. Esa adicción a la validación constante es incompatible con el tipo de trabajo interno que Neville describe. Y aquí está el punto filosófico más inquietante. Quizás la razón por la cual la mayoría de las personas nunca manifiestan nada significativo no es porque no entiendan el principio, sino porque no pueden soportar el silencio que el principio requiere. No pueden tolerar estar solos con su propia conciencia el tiempo suficiente como para que algo se solidifique. No pueden sostener una visión sin buscar constantemente confirmación de que la visión es válida. No pueden caminar en la oscuridad, confiando solo en su luz interna, porque nunca han desarrollado luz interna, solo han desarrollado la habilidad de reflejar luz ajena. Neville entendía que el principio que has usado inconscientemente para crear condiciones indeseables puede ser aplicado conscientemente para hacer realidad cada sueño, pero el salto de inconsciente a consciente requiere observación sostenida de tu propia mente, requiere verte creando tu realidad momento a momento a través de tus estados de conciencia habituales, y esa observación solo es posible en silencio. No puedes observar los patrones sutiles de tu imaginación mientras estás constantemente en conversación con otros. No puedes detectar las creencias limitantes que operan bajo la superficie de tu conciencia mientras estás ocupado gestionando tu imagen social. No puedes reprogramar tu subconsciente mientras tu atención está fragmentada en 1000 direcciones externas. El silencio no es la solución a todos los problemas, pero es la condición necesaria para que cualquier solución real emerja desde tu interior en lugar de ser importada desde afuera. Es la diferencia entre encontrar tu propio camino y seguir el camino que otros diseñaron para ti. Es la diferencia entre crear tu realidad desde tu imaginación o heredar la realidad que el consenso colectivo ya decidió que es posible. Es la diferencia entre ser causa o ser efecto, entre ser creador o ser criatura, entre vivir desde tu centro o vivir desde tu periferia, donde las opiniones ajenas determinan cada movimiento que haces. La pregunta que Neville deja flotando en el aire
la que la mayoría prefiere no enfrentar, es: ¿estás dispuesto a ser incomprendido durante el tiempo que sea necesario para que tu visión se materialice? ¿Estás dispuesto a caminar solo, sin explicaciones, sin defensas, sin el consuelo de que otros validen tu camino? ¿Puedes soportar que tu familia, tus amigos, tu comunidad te vean con extrañeza mientras te conviertes en alguien que ellos no reconocen? ¿O necesitas su comprensión, su aprobación, su bendición para poder moverte hacia adelante? Porque si la necesitas, entonces tu evolución está limitada por su capacidad de comprensión, y su capacidad de comprensión está limitada por las experiencias que ellos han tenido, y sus experiencias están limitadas por las creencias que ellos sostienen, y así, tu posibilidad queda atrapada en el techo de imaginación del grupo más pequeño de conciencia que conoces. El silencio rompe esa cadena, te libera de la prisión consensual, te permite operar desde un paradigma que la mayoría consideraría locura, hasta que se manifiesta, y entonces lo llaman genio. Pero entre la locura percibida y el genio reconocido, hay un desierto de soledad que debe ser atravesado, y en ese desierto no hay aplausos, no hay confirmación, no hay seguridad, solo hay tú y tu imaginación, construyendo un mundo que todavía no existe, sosteniéndolo con fe tan absoluta, que la realidad presente no tiene otra opción que eventualmente rendirse y reorganizarse alrededor de tu visión. Esa es la promesa y la amenaza del silencio. Promete libertad total, pero amenaza con todo el confort que has extraído de pertenecer, de ser comprendido, de moverte con el rebaño. Y la mayoría elige el confort, eligen la ilusión de seguridad que viene de permanecer dentro de los límites de lo socialmente aceptable, eligen hablar en lugar de hacer, explicar en lugar de transformarse, buscar validación en lugar de construir convicción, y luego se preguntan por qué sus vidas parecen versiones diluidas de lo que alguna vez soñaron, por qué sienten que están viviendo la vida de alguien más, por qué todo lo significativo que quisieron crear quedó archivado en la categoría de fantasías imposibles que es mejor no mencionar en voz alta. La civilización contemporánea ha construido su arquitectura completa sobre un principio que nadie cuestiona: la visibilidad como sinónimo de existencia. Si no estás siendo visto, si no estás siendo escuchado, si no estás generando alguna forma de huella digital medible, entonces no existes realmente. Esta ecuación invisible gobierna casi cada decisión que las personas toman sobre cómo vivir sus vidas. No se trata solo de redes sociales, aunque las redes sociales sean la manifestación más obvia del fenómeno, se trata de algo mucho más profundo: la muerte del espacio interior como territorio sagrado, como lugar donde ocurren los procesos reales de transformación humana. Observa a cualquier persona en un momento de experiencia significativa, un concierto, una puesta de sol, un momento de intimidad. La primera reacción ya no es sumergirse en la experiencia, es documentarla, capturarla, traducirla inmediatamente en contenido consumible. La cámara se interpone entre el ojo y lo observado. La necesidad de compartir se interpone entre el corazón y lo sentido, y en esa traducción instantánea de experiencia vivida a contenido compartible, algo fundamental se pierde: la experiencia deja de ser tuya, se convierte en performance, en espectáculo, en mercancía emocional, ofrecida al altar del algoritmo, esperando el pago en forma de validación cuantificable. Pero lo verdaderamente inquietante no es que las personas compartan sus experiencias, es que muchas ya no saben cómo tener experiencias que no estén destinadas a ser compartidas. La capacidad de habitar un momento plenamente, sin testigos, sin audiencia, sin el marco mental de cómo se verá cuando lo cuentes después. Esa capacidad se está atrofiando como un músculo que nunca se ejercita, y con ella se atrofia algo más fundamental: la capacidad de estar contigo mismo sin mediación, sin distracción, sin la muleta constante de la conexión externa. El fenómeno del oversharing, del compartir excesivo, no es simplemente un problema de límites personales débiles o de exhibicionismo digital, es síntoma de una crisis ontológica mucho más profunda: la incapacidad de las personas de sostener su propio sentido de realidad, sin confirmación externa constante. Hablan de sus planes, porque necesitan que el plan se vuelva real a través de las palabras, a través del reconocimiento ajeno. Comparten sus problemas, porque necesitan que el problema sea validado por otros antes de poder procesarlo internamente. Anuncian sus transformaciones, porque la transformación no se siente legítima hasta que tiene testigos. El yo se ha vuelto tan poroso, tan dependiente del reflejo externo, que sin ese reflejo constante experimenta algo cercano al pánico existencial. Esta adicción a la validación tiene consecuencias,
que van mucho más allá de la pérdida de privacidad, genera una forma de vida profundamente fragmentada, donde la atención nunca está completamente presente en ningún lugar. Siempre hay una parte de la conciencia que está anticipando cómo será contado, cómo será percibido, qué dirán los demás. Esa parte de la conciencia que debería estar completamente comprometida con el acto de vivir, está siendo constantemente desviada hacia el acto de curar, de editar, de presentar, y el resultado es que las personas están cada vez más alienadas de sus propias vidas, viven como si fueran simultáneamente el actor y el público de su propia existencia, y la división de atención que esto requiere les roba la posibilidad de intensidad genuina en cualquiera de los dos roles. Hay una diferencia brutal entre intimidad y exposición, aunque la cultura actual parece haber colapsado ambas categorías en una sola. Intimidad es selectiva, es intencional, es bidireccional, requiere vulnerabilidad recíproca, y genera conexión real. Exposición es broadcast, es performativa, es unidireccional, simula vulnerabilidad pero evita el riesgo real, porque se dirige a una masa amorfa, en lugar de a un individuo específico. Y la ironía cruel es que mientras más se exponen las personas, mientras más comparten públicamente sus luchas, sus miedos, sus procesos, menos intimidad real experimentan, porque la intimidad requiere el contenedor seguro de la confianza mutua, y ese contenedor se destruye cuando el contenido se vuelve público. La muerte del secreto como categoría psicológica legítima representa una pérdida cultural devastadora, porque el secreto, históricamente, no era solo información oculta, era el reconocimiento de que existen dimensiones de la experiencia humana que son sagradas precisamente porque no son compartidas, que ganan poder por ser protegidas, que se vuelven banales cuando son traducidas al lenguaje del consumo público. Todo rito de iniciación en toda cultura que ha existido ha involucrado secretos, conocimiento, que solo se transmite a quien ha pasado por la experiencia necesaria para comprenderlo, no por elitismo, sino porque ciertos tipos de sabiduría son incomunicables en ausencia de la experiencia directa que los acompaña. Pero la cultura del oversharing ha declarado guerra contra esa idea. Todo debe ser accesible, todo debe ser compartido, todo debe ser transparente, y en esa democratización aparentemente progresista de la información, se ha perdido algo crucial, el entendimiento de que no todo conocimiento es información, que no toda experiencia es traducible a palabras, que no toda transformación puede ser documentada sin ser destruida en el proceso. Algunos procesos requieren oscuridad para desarrollarse, requieren el útero protector del silencio, y cuando son expuestos prematuramente a la luz del escrutinio público, se marchitan. La paradoja es que vivimos en una era de soledad epidémica, precisamente porque hemos optimizado para conexión superficial a expensas de profundidad relacional. Las personas tienen cientos de conexiones digitales, pero ningún confidente real. Comparten sus vidas con miles, pero no tienen a nadie con quien puedan sentarse en silencio cómodo. La hiperconexión ha creado hipersoledad, porque ha reemplazado la intimidad con la ilusión de intimidad, el conocimiento mutuo con la familiaridad parasocial, la vulnerabilidad con la performance de vulnerabilidad. Y hay algo particularmente perverso en cómo esta dinámica afecta los procesos creativos y los proyectos significativos, porque crear algo genuino, algo que no existía antes, requiere un periodo de gestación, donde el creador mismo no sabe completamente qué está emergiendo. Es un proceso de descubrimiento, tanto como de construcción, pero el imperativo cultural de documentar el journey, de compartir el proceso, de construir en público, interrumpe constantemente ese descubrimiento, obliga al creador a articular y defender decisiones que todavía son intuitivas, a justificar direcciones que todavía son tentativas, a solidificar demasiado pronto lo que debería permanecer fluido. El resultado es una cultura, donde hay infinito contenido sobre creatividad, pero cada vez menos obras genuinamente creativas, donde hay miles de personas documentando su proceso de escribir un libro, pero muy pocas terminando libros que valga la pena leer, donde el acto de crear ha sido reemplazado por el acto de parecer creativo, y la diferencia entre ambos es exactamente el silencio, la disposición a desaparecer del radar social, el tiempo suficiente como para que algo real pueda tomar forma. Piensa en los últimos grandes logros de tu vida, si los hay. Piensa en las transformaciones reales que has atravesado, no las que anunciaste sino las que realmente ocurrieron. Lo más probable es que hayan sucedido durante periodos donde estabas menos visible, menos vocal, menos preocupado por actualizar a otros sobre tu progreso, porque cuando estás realmente inmerso en algo significativo, cuando estás genuinamente transformándote, no tienes tiempo ni energía para narrarlo,
Estás demasiado ocupado viviendo el proceso como para poder documentarlo simultáneamente. La narrativa viene después, una vez que el trabajo está hecho, y puedes mirar hacia atrás, con la claridad que solo la distancia temporal proporciona. Pero la cultura actual no permite ese lujo. Demanda actualizaciones constantes, progreso visible, evidencia pública de que estás haciendo algo valioso con tu tiempo, y bajo esa presión, las personas desarrollan la habilidad de simular progreso mucho mejor de lo que desarrollan la habilidad de generar progreso real. Aprenden a curar la estética del crecimiento sin atravesar la incomodidad del crecimiento. Aprenden a hablar el lenguaje de la transformación, sin someterse a la transformación. Y eventualmente, muchos pierden la capacidad de distinguir entre ambos. La imagen se vuelve más real que la sustancia. El mapa reemplaza completamente al territorio. Existe un tipo de agotamiento, que es exclusivo de esta era. El agotamiento de gestionar tu propia imagen pública, de mantener coherencia narrativa, a través de múltiples plataformas, de responder a la expectativa implícita, de que debes estar siempre disponible, siempre actualizado, siempre dispuesto a ofrecer una versión editada de tu vida, para consumo ajeno. Ese agotamiento no es físico, es psicológico, existencial. Es el cansancio de nunca poder simplemente ser sin que ese ser sea inmediatamente traducido en parecer. Y lo más trágico, es que muchas personas ya ni siquiera reconocen ese agotamiento como problemático, lo han normalizado completamente, piensan que el costo de participar en el mundo moderno es la vigilancia constante de su propia presentación, que el precio de la conexión es la performance perpetua, que no hay alternativa, pero sí la hay, siempre ha estado ahí, es el retiro deliberado, temporal o permanente, del imperativo de visibilidad, es la recuperación del derecho a tener una vida interior, que no está constantemente siendo traducida para consumo externo. Es el silencio, no como ausencia, sino como acto de rebelión, contra una cultura que ha confundido ruido con significado. La verdadera pregunta que cada persona debería hacerse regularmente es: ¿cuánto de lo que hago lo hago porque genuinamente quiero hacerlo? ¿Y cuánto lo hago porque necesito poder decir que lo hice? ¿Cuántos de mis proyectos están motivados por la visión interna? ¿Y cuántos están motivados por cómo me harán ver? ¿Cuánto de mi vida es mía? ¿Y cuánto es performance para una audiencia que en su mayoría no me conoce y no le importo realmente? Estas preguntas son incómodas porque revelan hasta qué punto hemos tercerizado nuestro sentido de valor al mercado de atención pública. El silencio del que realmente necesitamos hablar no es la ausencia de ruido auditivo, es la ausencia de la compulsión de narrar, de justificar, de explicar constantemente quiénes somos y qué estamos haciendo. Es la recuperación de la capacidad de hacer cosas sin necesidad de que sean vistas, de pensar cosas sin necesidad de que sean publicadas, de ser alguien sin necesidad de que ese alguien sea verificado por el consenso social. Es la libertad radical de no tener que demostrar nada a nadie excepto a ti mismo. Y esa libertad, irónicamente, es la que produce los resultados más extraordinarios, porque cuando no estás gastando energía en gestionar percepciones, toda esa energía está disponible para el trabajo real. Cuando no estás preocupado por cómo se verá el proceso, puedes permitir que el proceso sea tan caótico, tan feo, tan confuso como necesita ser. Cuando no tienes que defender tus decisiones ante una audiencia imaginaria, puedes tomar riesgos que la persona preocupada por su reputación nunca tomaría. La invisibilidad temporal no es debilidad, es ventaja estratégica. Mira a las personas que realmente han construido algo significativo, no los que han construido una marca personal significativa, sino algo con sustancia real, que trasciende su propia imagen. La mayoría tienen periodos largos de oscuridad en su biografía, años donde nadie supo qué estaban haciendo, donde trabajaron sin audiencia, sin validación, sin la droga de la atención pública, y esos periodos no son accidentales, son necesarios, son el precio de entrada para crear algo que no sea derivativo, que no sea performativo, que no esté diseñado para complacer a un algoritmo, sino para satisfacer un estándar interno, que la mayoría ni siquiera puede articular. La cultura ha olvidado que la profundidad requiere tiempo desprotegido, atención ininterrumpida, compromiso sostenido con algo que no ofrece recompensas inmediatas. Ha olvidado que la maestría en cualquier dominio viene de miles de horas de práctica que nadie ve, que nadie aplaude, que no generan contenido interesante. Ha olvidado que convertirse en alguien genuinamente extraordinario requiere largos periodos de ser nadie a los ojos del mundo, mientras te forjas en la oscuridad. Y quizás lo más importante que ha olvidado es esto: tu vida no es contenido, no es material para ser minado, editado
y distribuido para consumo masivo. Es experiencia directa, irreductible, íntima, y cada vez que la tratas como contenido, cada vez que la vives a través del filtro de cómo será recibida por otros, estás sacrificando la única cosa que realmente posees, que es tu propia presencia consciente en el momento presente, por la ilusión de conexión con personas que en su mayoría son extraños que olvidarán tu existencia segundos después de scrollear past tu actualización. El silencio no es la respuesta a todos los problemas de la modernidad, pero es el antídoto necesario contra la toxicidad específica de una cultura que ha convertido la existencia humana en espectáculo constante. Es la práctica de recordar que tienes derecho a una vida privada, a pensamientos no compartidos, a procesos no documentados, que puedes trabajar en algo sin anunciarlo, que puedes cambiar sin narrar la transformación, que puedes ser extraordinario, sin necesidad de que nadie lo sepa, hasta que el resultado sea tan innegable, que hable por sí mismo, y cuando finalmente emerge, cuando el trabajo está hecho, y la transformación es completa, no necesitas explicar cómo llegaste ahí, solo necesitas estar ahí, sólido, real, completo, mientras otros todavía están atrapados en el ciclo interminable de anunciar sin construir, de hablar sin hacer, de documentar vidas que nunca terminan de vivirse realmente, porque siempre están siendo traducidas para un público que nunca está satisfecho.